buenos días, gente seguidora, gente de la vida, gente del mundo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te. Bueno, mi gente, viendo lo que está sucediendo en el mundo, en el plano terrenal político de la geopolítica, las cuestiones están saliendo como de control. Estaba viendo las noticias y me di cuenta que el señor Donald Trump ahora amenaza a la isla de Cuba para acabar con un comunismo que poniéndolo en retrospectiva, me puse manos a la obra y me puse a investigar. Y créeme, lo que verás en lo último de este video, te quedarás diciendo, rayos, ¿quién defiendo yo? ¿Sí me entiendes? Mirá, Estados Unidos son unos hijos de... Eso es lo que puede pasar. Entonces te invito, amigo mío, a que no te lo pierdas y veas este video. Ahí se los dejo. Muchas gracias por su paciencia. Mucha atención, el gobierno del presidente Trump acaba de tomar una drástica decisión, drásticas que podrían conducir hacia un camino de regreso a la democracia en Cuba. Esto luego de casi 70 años de dictadura castrista comunista. A partir de ahora, el régimen de Díaz-Canel está designado como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Creo que Cuba no podrá sobrevivir. Eso afirmó Donald Trump anoche al ratificar las presiones para asfixiar al régimen. Así como ocurrió en las semanas previas a la caída de Maduro en Venezuela, la Casa Blanca dispuso una serie de medidas restrictivas que en este caso incluyen aranceles a países que suministren petróleo a la isla. En Miami, Alessandra Martín amplía la información. Alessandra, buen día. Muy buenos días. Según la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, el régimen de Cuba representa una amenaza directa para la seguridad nacional y también para la política exterior de Estados Unidos. Y considera que sus acciones perjudican a los intereses del país por apoyar a países y también a agentes hostiles. Y en concreto cita a Rusia, a China, a Irán, a Hamas y Hezbollah. Y por ello la Casa Blanca declara emergencia nacional sobre Cuba, un hecho sin precedentes. El gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a los Estados Unidos. El régimen se alinea con numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos, adversarios de los Estados Unidos, entre ellos el gobierno de la Federación Rusa, la República Popular de China, el gobierno de Irán, Hamas y Hezbollah, a los que prestan su apoyo. Por lo tanto, yo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancialmente fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza. Frente a esa amenaza, el presidente Trump considera necesario y apropiado establecer un sistema de aranceles contra los productos de aquellos países que proporcionen de forma directa o indirecta cualquier tipo de petróleo a Cuba. La orden ejecutiva instruye al secretario de Comercio a investigar y determinar si un país está enviando crudo a la isla y a notificarlo al Departamento de Estado. Y a partir de esa evaluación será el Departamento de Estado, en consulta con Tesoro, Comercio y Seguridad Nacional, quien decidirá si se aplica un arancel y cuál será su cantidad. A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente orden, se podrá imponer un arancel ad valorem adicional a las mercancías importadas a los Estados Unidos que sean productos de cualquier otro país que directa o indirectamente venda o suministre petróleo a Cuba. Horas después de firmar esta orden ejecutiva, el presidente Trump aseguró que Cuba no podrá sobrevivir y dijo que hay muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y que les gustaría volver a la isla. Hace 60 años. ¿Está tratando de estrangular a Cuba?
La palabra estrangular es terriblemente dura. Cuba es una nación en decadencia. Hay que compadecerse de Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanos americanos que realmente fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar. Y no es mi intención, pero parece que es algo que simplemente no va a sobrevivir. Creo que Cuba no podrá sobrevivir. La medida rápidamente fue respaldada por los congresistas republicanos del sur de Florida. Mario Díaz Balart, por ejemplo, afirmó que Trump será el liberador del hemisferio occidental, mientras que Carlos Jiménez calificó la orden ejecutiva como un paso decisivo e histórico, pero también reiteró su llamado a suspender todos los viajes a la isla y también el... Qué tontería tan grande cuando la gente solamente trabaja con tu mente, ¿sabes? Porque, oye, declarar a Cuba ahora como una amenaza extraordinaria creo que está fuera de contexto. Si alguien recuerda lo que pasó en el 2015 en Venezuela, se da cuenta que así empezó Obama con la primera sanción que le metió a Venezuela, fue con esa, con una amenaza extraordinaria. Fuera de contexto totalmente. Donde ya sabemos que hoy 2025 cuál era la realidad de esa ley y todo lo que vino después. Bueno, él habla de Hamas y Hezbollah. Hermano, no pueden estar juntos, entiéndelo. ¿Cuándo vas a entender que esos son dos partidarios que no se llevan bien? O sea, como tú hablas, es lo mismo que dijeron de Venezuela, que el Hezbollah, el no sé qué, ¿cómo es? Hasta los guerrilleros de Colombia estaban metidos en Venezuela, cosa que es totalmente mentira. Bueno, y como yo me dedico a sacar mentiras, pues bueno, como leen aquí este título, dice Ley Helms-Burton. Esa es una ley que está estipulada en la Constitución de Estados Unidos, que fue hecha en el año 1996. La ley Helms-Burton que se estipuló en la Constitución Nacional de Estados Unidos, ¿qué dice? Pues bueno, aquí se las tengo. La ley Helms-Burton 1996 endurece el embargo contra Cuba mediante 4 puntos claves. Título 1, internacionalizar las sanciones y prohíbe el financiamiento indirecto al gobierno cubano. Título 2, condiciones, el fin del bloqueo a una transición hacia un gobierno democrático que excluya a Castro. O sea, que a juro, cuando ellos hicieron la ley en el 96, a juro, para que ellos pudieran desbloquear Venezuela, Cuba, tendrían que sí o sí sacar al régimen castrista de su raíz. O sea, se acabó el comunismo en Cuba. Título 3, permite a ciudadanos estadounidenses demandar en cortes federales a empresas que trafiquen con propiedades confiscadas tras la revolución. Si recordamos que en el año 60 y algo, que empezó la revolución castrista, ellos expropiaron todas las empresas que estaban haciendo daño en la isla, que eran pertenencia de, bueno, los súper ricos de Estados Unidos, cosa que no les gustó nunca y por eso crucificado. Hermoso, hermoso como trabaja Estados Unidos, simplemente hermoso. Título 5, deniega la entrada a Estados Unidos directo de empresas extranjeras que utilicen dichas propiedades. Literalmente con esta ley, o sea, ¿a quién se le ocurre que para condenar a otro país tienes que estipular una condena legal? Porque al ponerla y estipularla en tu propia constitución ya estás negándole a que otro presidente pueda sacar esa ley, o sea, que le pueda levantar el consenso a Cuba. Con razón, cada vez que hacen las votaciones, todos los países están de acuerdo, menos Estados Unidos, porque no pueden, al menos que la asamblea se mueva y levante esa ley de ahí, ¿me entiendes? O sea, ¿qué tanto tenemos que entender que el capitalismo ya no está siendo de beneficio para nadie? Que el capitalismo sacó las uñas más negras para toda la población, porque aquí no se trata que si partidos políticos que te lo respeten o no te lo respeten, ya no están respetando nada. Quiero esto y para allá voy. Este es mi mapa, bueno, voy corriendo para allá porque esto es lo que yo quiero. Sinvergüenzura total, sale hablando de la franja de Gaza, donde él y el primer ministro de Israel, Netanyahu,
hermano, ellos fueron los que fracturaron, destruyeron, explotaron, demacraron a una población completa. Y lo estúpido es que dice que él va a recuperar eso, que va a ayudar en la recuperación. Y lo único que hace es pararse, hablar y decir, no, yo estuve ahí, la cosa se ve muy bonita, como para hacer resort y vaina. Yo pregunto, ¿y la gente que quedó ahí? ¿Y la gente que quedó viva y tuvo que salir corriendo, desplazarse para otro sitio? Tenían su casa ahí y todavía su casa es de ellos. Señores, el mundo no tiene dueño, el mundo es de nosotros. Cada país es independiente, cada persona es independiente, ¿me entiendes? Y esto no se puede dejar pasar. Los leo en los comentarios. Si te gusta mi contenido, sígueme, comenta, comparte, dale like, porque lo que te traigo es realidad. Puedes investigarlo. Son materiales con total búsqueda. Puedes buscar tranquilamente y ver que la ley existe. Así se llama. Búscala. Y me dices, ¿por qué condenar a una población completa por el simple odio que le tenían al comunismo? O en este caso a Castro. Qué mal, qué mal, qué mal. Porque yo he hablado con muchos cubanos y yo estuve hospitalizado mucho tiempo en un CDI cubano en Venezuela. Les mando un saludo a mis amigos allá en los doctores. Y ellos me dijeron totalmente otra cosa. ¿Me entiendes? Que su vida sí era un poco diferente, pero no era así como la pintaba el mundo. Por eso es que hay veces, hay que investigar, hay que ver, hay que hablar, hay que saber para poder hablar. Porque si no condenamos, señores, entonces seguimos haciendo lo mismo que están haciendo los demás, condenando, levantando chismes, levantando mentiras solamente para que el rancho de otra persona arda. O en este caso no es un rancho, es un país, una población que se es condenada, 60 años de condena. Y él hablar de libertad. Hermano, en primero ustedes los condenaron, en primero fueron ustedes los que hicieron la ley Helburton. Ustedes son los que empezaron con los bloqueos con la pobre población de Cuba. Entonces, ¿qué rayos estamos hablando? ¿Cuál libertad? Es lo mismo que está pasando en el mundo. Habla de libertad mediante a la guerra. ¿Cómo que qué? Para haber guerra, para haber paz tiene que haber guerra. No me parece. Ya es hora de que haya paz en el mundo. Tenemos 60 años que salimos de la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría, luego las desestabilizaciones en los países. Esto es mío, esto es aquí. Eso no es tuyo, brother. Ya entiéndelo. Los americanos deben de entender que ya su parasiteo se acabó. Eso de vivir de los otros países se acabó. Ahí se las dejo, mi gente. Tengan conciencia, pensamientos propios y tengan siempre la necesidad de investigar cualquier cosa que escuchen. Muchas gracias y que tengan bendecido día. Como les dije, pues pueden seguirme, pueden comentar. Me gustaría escucharlos bien o mal, si les gustó, no les gustó, si les parece bien, no les parece bien, pues los leo en los comentarios. Siempre respondo. Muchas gracias y que tengan bendecido día. Y no te olvides de compartir. Otras personas también tienen derecho de saber la verdad. Muchas gracias.